Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Tomás Nakasato. Ustedes saben que yo estoy promoviendo una alimentación alta en grasas saludables y baja en harinas y azúcares. El principal inconveniente que estoy teniendo con algunos de mis pacientes a los que les he recomendado este tipo de alimentación es que sus otros médicos, sus familiares y sus amistades los disuaden, es decir, los tratan de convencer de que dejen este tipo de dieta, porque todos sabemos que las grasas son dañinas para la salud. ¿Quién te está recomendando esa dieta que parece pues fantasiosa o esotérica? Todos sabemos que para bajar de peso y tener una buena salud debemos de comer menos grasa. Ese es el principal problema que estamos teniendo con nuestros pacientes. Entonces, para muchos de ustedes les hemos traído a colación un interesante artículo de una revista médica muy prestigiosa que es el British Medical Journal, que está entre las 5 primeras en reconocimiento de la comunidad médica. Entonces, cuando les digan, ¿no? ¿Quién te está recomendando ese tipo de dieta? Que no tiene sentido aparentemente porque todos sabemos que debemos de comer menos grasa para bajar de peso y para tener una buena salud. No lo digo yo, lo está diciendo un artículo de una revista muy prestigiosa como el British Medical Journal, que es una revista que no se va a dar el lujo de dar información falsa o equivocada. El principal problema entonces de una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas no es pues que sea dañina para la salud, muy por el contrario, es muy saludable. El principal problema es la resistencia de los médicos, de los familiares y de las amistades que te disuaden para seguir esta dieta, porque ellos no conocen los últimos avances en el impacto de la alimentación para mejorar la salud y bajar de peso. Entonces, esa disonancia cognitiva que representa una recomendación opuesta a todo lo que nos han enseñado hace que neguemos lo evidente, que comer grasas saludables es muy beneficiosa para la salud. Si durante los últimos 50 años nos han machacado, no comas grasa, no comas grasa, te hace daño, te va a dar un infarto, obviamente te va a dar miedo de seguir este tipo de dieta que por lo demás va a hacer todo lo contrario, te va a hacer bajar de peso y te va a mejorar tu salud metabólica. Otro de los motivos por qué hay tanta mala información en la nutrición actual es que hay mucho interés de la industria alimentaria para mantener una dieta rica en carbohidratos. Prácticamente los alimentos industrializados o ultraprocesados representan pues el 70 y a veces el 80% de todo lo que comemos en la actualidad. Y no es pues raro que estemos cada vez más enfermos, más casos de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, demencias vasculares y muchos tipos de cánceres. Más del 70% de los alimentos en los Estados Unidos son ultraprocesados, es decir, de origen industrial. Estas empresas son las que financian los estudios nutricionales, a los medios de comunicación a través de la propaganda y a las campañas educativas sobre la alimentación. Y por eso es que hay tanta información aparentemente contradictoria. Yo les puedo decir, coman una dieta alta en grasas saludables y baja en carbohidratos e inmediatamente al día siguiente van a leer un artículo de un periódico que dicen, oigan, dejen de comer grasas que les hace daño a la salud, porque precisamente no les conviene que haya más personas que consuman esta alimentación que es mucho más saludable, pero que va en contra de sus intereses, porque las grasas saludables no se pueden industrializar y no se pueden almacenar, y por eso es que existe tanto interés de esta industria al respecto. Entonces,
Para que tengan solo una idea, en el año 2014 se gastó casi 15.000 millones de dólares solo en propaganda de la industria alimentaria. Entonces yo les digo, ¿por qué existe tanta mala información con respecto a la nutrición actual? Es que existen por lo menos 15.000 millones de razones que explican este tipo de trastorno de información actual. Entonces vamos a presentarles este artículo muy interesante que ha salido recientemente con respecto al COVID-19 y que nos menciona que la dieta podría ser la clave para prevenir mayores muertes por esta terrible enfermedad. Los invito a que lo lean y que puedan compartirlo con sus médicos, sus familiares y sus amistades. Pero como yo sé que no lo van a leer, yo se los puedo leer por ustedes, rápidamente. En este artículo nos menciona que en la actual pandemia por el COVID-19, los gobiernos están demandando el distanciamiento social y la adecuada higiene de manos, lo cual es bueno, pero se les ha prestado muy poca atención al potencial impacto de la dieta en los indicadores de la salud. Una dieta inadecuada es el principal responsable de contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. El 30 de mayo del 2020, el año pasado, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, o CDC de los Estados Unidos, comunicó que entre los casos de COVID-19, las dos condiciones de salud subyacentes más comunes fueron las enfermedades cardiovasculares con el 32% y la diabetes con el 30%. Las hospitalizaciones fueron 6 veces más altas entre los pacientes que tenían una de las condiciones subyacentes que hemos mencionado, 45.4%, en comparación con aquellos que no reportaron ninguna de las condiciones subyacentes, 7.6%. Y lo más interesante, las muertes fueron 12 veces más altas entre los pacientes con las condiciones subyacentes reportadas, 19.5%, en comparación con aquellos sin las condiciones subyacentes reportadas. Solo 1.6% de los casos. Haciendo un paréntesis, en el Perú ha sucedido lo mismo. 2/3 de las personas que cayeron gravemente enfermas de COVID-19 en el Reino Unido tenían sobrepeso o eran obesas, y el 99% de las muertes en Italia han sido pacientes con condiciones preexistentes, tales como la hipertensión, la diabetes y las enfermedades del corazón. Estas condiciones, conocidas en forma colectiva como el síndrome metabólico, están relacionadas con una función inmunológica deficiente y con síntomas más severos y complicaciones derivadas del COVID-19. Entonces acá también tenemos que hacer otro paréntesis. ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico está caracterizado por la presencia de 3 o más de los siguientes criterios diagnósticos. ¿Cuáles son estos criterios? La obesidad, pero la obesidad central o abdominal, en donde el perímetro abdominal es mayor o igual a 102 centímetros en hombres o mayor o igual a 88 centímetros en mujeres. Los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. Muchos de ustedes tienen triglicéridos elevados. El colesterol bueno disminuido, menos de 40 miligramos por decilitro en hombres y menos de 50 miligramos por decilitro en mujeres. La presión arterial mayor o igual a 130,85 en hombres o mujeres. Y por último, la glicemia en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro.
Es decir, no necesitas que tengas diabetes para decir que ya estás con síndrome metabólico, porque para decir que tienes diabetes tiene que ser más de 125 miligramos por decilitro, pero acá basta con que sea más de 100 miligramos por decilitro. Por eso escuchamos muchas personas que dicen, fulanito no tenía diabetes, no sé por qué se complicó con el COVID o lamentablemente falleció, porque puede ser que todavía no tenía diabetes, pero ya tenía la glucosa elevada. Y lo más interesante, observen que el diagnóstico de síndrome metabólico es la presencia de 3 o más de estos criterios. O sea, basta que tengas 3 para ya tener síndrome metabólico. En otras palabras, no tienes que ser gordito para tener síndrome metabólico, porque muchos confunden y dicen, menganito también falleció, pero no tenía diabetes y tampoco se veía gordo. ¿Por qué se habrá muerto? Porque probablemente tenía síndrome metabólico, 3 de los criterios para tener este cuadro clínico relacionado con una alimentación que es muy rica en carbohidratos. Cerramos el paréntesis. Si quieren conocer más sobre síndrome metabólico, tenemos otro video al respecto que ustedes pueden chequear en nuestro canal. El factor más importante que determina la fisiopatología del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Estamos regresando al artículo. Cuadro que se define como una respuesta biológica deteriorada de la insulina, la cual es la hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre. La alteración de la regulación de los niveles de glucosa sanguíneo juega un rol muy importante en la inflamación y la enfermedad respiratoria. Un estudio realizado en pacientes con COVID-19 con diabetes tipo 2 preexistente mostró que aquellos que tenían una mejor regulación y control de su glucosa sanguínea les fue obviamente mejor que aquellos con un pobre control de su glucosa en la sangre. El factor más significativo que determina los niveles de la glucosa en la sangre, por lo tanto, es el consumo de carbohidratos en la dieta, es decir, los carbohidratos refinados, los almidones o harinas y los azúcares simples. Sin embargo, las recomendaciones dietéticas oficiales de la mayoría de los países occidentales son partidarios de una dieta reducida o baja en grasas y alta en carbohidratos, lo cual puede exacerbar la hiperglicemia. Estas guías dietéticas forman la base de los menús de las casas de reposo y en las salas de los hospitales donde las personas con COVID-19 y con síndrome metabólico preexistente están sobrellevando su recuperación y su convalecencia. El problema no solo se circunscribe a las casas de reposo y los hospitales, debido a que las personas se han autoaislado en sus casas durante el periodo de la cuarentena, muchos se aprovisionan de alimentos de primera necesidad no perecibles que son baratos, tales como las pastas, el pan, el arroz, los cereales, todas las cuales pues son ricas en carbohidratos. Y nuestro suministro de alimentos es dominado por alimentos altamente procesados y envasados. El 71% de los alimentos disponibles en los Estados Unidos se clasifican como ultraprocesados. Las comidas y bebidas, tales como las pizzas, las donas, los jugos de fruta y otras bebidas azucaradas, son los que probablemente desencadenan la hiperinsulinemia y la inflamación, especialmente en aquellos que padecen de síndrome metabólico. Hay una robusta evidencia de que la restricción de carbohidratos en la dieta es una forma segura y efectiva para alcanzar un buen control glicémico y la pérdida de peso, además de reducir la necesidad de medicamentos en el manejo de la diabetes tipo 2, es decir, lo que nosotros les promovemos.
Una revisión sistemática que comparó las dietas bajas en carbohidratos versus la dieta baja en grasas mostraron que las dietas bajas en carbohidratos, es decir, consumiendo más grasas saludables, fueron mejores para lograr el control de la glucosa, así como para eliminar los factores de riesgo cardiovasculares en el corto y largo plazo para las personas con diabetes tipo 2. Ha habido una renuencia, como les comentamos en la introducción, a aceptar los beneficios de las dietas bajas en carbohidratos, debido principalmente a que ello contradice a las guías dietéticas que está en la mayoría de países, que son oficiales y que recomiendan que los carbohidratos debiesen constituir entre el 45 y el 65% del total diario de calorías. Pero la buena noticia es que se ha hecho ya progresos significativos en los años recientes. Entonces observen cómo las guías nutricionales de los países pues promueven el consumo de carbohidratos en exceso y por eso es que tenemos esta renuencia. Las autoridades y la mayoría de médicos y muchos nutricionistas y también pues la familia y la amistad dice pues no puede ser, pero si eso es lo que me han enseñado. Claro, esas son las recomendaciones de los últimos 50 años, pero que están equivocadas y que se siguen manteniendo debido al interés de la industria alimentaria. Cierro paréntesis y volvamos al artículo. Por ejemplo, en el año 2018, Diabetes Australia lanzó una declaración sobre su postura al respecto, señalando que hay evidencia confiable que el comer bajo en carbohidratos puede ser seguro y útil para reducir los niveles de glucosa en sangre, el reducir el peso corporal y para el manejo de los factores de riesgo de enfermedades del corazón, tales como el colesterol elevado y la presión arterial elevada. Más aún, en el año 2019, hace poco, la Asociación Americana de Diabetes y en el año 2020, Diabetes Canadá, ambas avalaron las dietas bajas en carbohidratos como una opción viable para mejorar la glicemia y el potencial para reducir los medicamentos para los individuos con diabetes mellitus tipo 2. Al fin, sin embargo, no se difunde. ¿Por qué será? La restricción de los carbohidratos de la dieta es una intervención simple y segura que da como resultado una rápida mejora en el control glicémico y puede ser implementada conjuntamente con el cuidado usual en los ambientes médicos o domésticos. Si bien es cierto que la fisiopatología del COVID-19 es multifactorial, la resistencia a la insulina figura entre los determinantes más serios de una función metabólica deficiente. Y debido a que el 88% de la población de los Estados Unidos está metabólicamente enferma, una barbaridad. La medida en la que ésta contribuye a la severidad de la infección por el COVID-19 es probablemente que sea significativo. Y también en nuestro país, dicho sea de paso. Por lo tanto, la adopción de recomendaciones dietéticas para las personas con síndrome metabólico subyacente, como se propone en el Reino Unido, debería ser más ampliamente respaldada por los gobiernos y los actores políticos de manera global. Para mitigar la carga de la enfermedad metabólica preexistente en aquellos que vamos a contraer el COVID actualmente o en el futuro cercano. Ese es el artículo que les quería mostrar, muy interesante. Y por lo tanto, si usted tiene un médico, un familiar o una amistad que cuestiona los beneficios de una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas saludables, invítelos a revisar este artículo científico. Pues no lo estoy diciendo yo, ya la mayoría de instituciones está reconociendo que este tipo de alimentación es segura y es muy beneficiosa
y que va a poder no solo hacer que baje de peso, sino sobre todo a mejorar su salud. Finalmente, usted puede hacer mucho más que aplicarse refuerzos o tomar suplementos. Estoy viendo personas que ya se han vacunado 4, 5 y está buscando un sexto refuerzo, o que está tomando suplementos nutricionales de dudosa procedencia que ni siquiera se sabe exactamente qué son. Lo más recomendable para bajar de peso y mejorar su salud y para poder combatir al COVID-19 si es que tenemos la mala suerte de contagiarnos es la prevención. Una salud metabólica adecuada con una buena alimentación, alta en grasas saludables, baja en carbohidratos y hacer ejercicio en forma regular. Soy el Dr. Tomás Nakasato Nakamine, fundador del Instituto Nakasato de Medicina Física y Evolutiva, y estamos encantados de poder ayudarles. No se olviden suscribirse para tener más noticias al respecto.